Cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son el registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, el cual se brinda una perspectiva global del sistema económico. Las cuentas nacionales muestran el ingreso y los gastos nacionales de las formas tal que pueden comprenderse cómo se ha comportado la economía en un periodo dado. Existen tres formas básicas en las que se pueden calcular estas magnitudes: la aproximación, que parte del análisis de los ingresos, que la parte del gasto, y la que se basa en la producción. Estos tres enfoques dan lugar a tres diferentes modos de describir los valores agregados de la nación, descripciones que aunque diferentes son congruentes, así pues se refieren básicamente al mismo objetivo del estudio. Cuando se realiza el cálculo según el ingreso, la contabilidad social busca mostrar cuáles han sido los ingresos agregados de los diferentes actores del proceso económico, básicamente ingresos por sueldos y salarios, por un lado, e ingresos por beneficios, por el otro. Los valores que se consideran son aquellos que corresponden a los ingresos recibidos por los residentes en la nación, sean individuos o empresas, que derivan directamente de la producción corriente de bienes y servicios. Componentes de las cuentas nacionales. Los principales componentes son actividades y transacciones. Las actividades son producidas, consumo y acumulación. La transacción, en tanto, se refiere al intercambio o intersección que ocurre entre dos o más agentes de la economía. Sectores institucionales de la economía son los hogares y las entidades jurídicas. Cuentas corrientes y de acumulación registran la producción, utilización y acumulación de bienes y servicios. Balances presentan el valor de los stocks de activos y positivos. Cuadros de la oferta y utilización presentan de manera resumida cómo la distribuye la producción entre los diversos unos, incluyendo a la comunicación. Inflación: un desequilibrio entre la producción de bienes y servicios en relación con el exceso del monto del circulante de cualquier tipo que se tiene para adquirirlos, lo que ocasiona un incremento en el nivel general de precios, es decir, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Variables que pueden originar inflación por el exceso de demanda, mayores emisiones de dinero realizadas por el Banco Central o Banco de México, desarrollo, créditos bancarios, ingreso de divisas y velocidad del dinero. Tipos de inflación: inflación latente, inflación abierta, inflación autogenerada, inflación reprimida, hiperinflación, inflación importada, inflación reptante, entanflación. Devaluación: se denomina cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo. Subida del tipo de cambio. Bajo un sistema de tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria es la encargada de definir el valor del cambio. Una devaluación se produce cuando la autoridad monetaria decide asignar un valor elevado al tipo de cambio. Por ejemplo, en Brasil, en el año 1999, el dólar pasó de valer $1 a $2, lo que implica que ocurrió una devaluación. En la década de 1970 se produjeron sucesivas devaluaciones programadas por el gobierno, la denominada tablita cambiaria. El concepto equivalente al de devaluación bajo un sistema de tipo de cambio reflexible es el de depreciación. ¿Por qué se produce una devaluación? El tipo de cambio de equilibrio de largo plazo está determinado por la oferta y demanda de divisas de largo plazo bajo un sistema de tipo de cambio fijo. El tipo de cambio observado difiere de tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. Cuando esta diferencia es grande, produce presiones a una subida de tipo de cambio. Generalmente, tarde o temprano, los países que tienen tipos de cambio fijos se enfrentarán al dilema de producir una devaluación o no, o abandonar el tipo de cambio fijo hacia un sistema de tipo de cambio libre o de flotación sucia.